Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, y hay algunas buenas novedades para Marcelo Gallardo, sobre todo lo que tiene que ver en relación con el futuro del equipo. Vamos a estar hablando de la posible formación que el DT estaría poniendo mañana por la noche cuando esté visitando a Huracán por la sexta fecha de la Liga Profesional, y sobre todo hay que tener en cuenta que debido a la proximidad del partido de vuelta ante Vélez por la Copa Libertadores, donde el Millonario tiene la obligación de dar vuelta un 0-1 en contra, seguramente jueguen bastantes futbolistas alternativos. Y después vamos a estar refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, porque hay jugadores que están a punto de llegar, otros que están a punto de irse, y algunos futbolistas que tenían que rever su futuro porque las circunstancias que se les habían presentado en este último semestre no habían sido las mejores, y han definido volver a partir porque habían vuelto de sus préstamos y tenían que volver a conseguir un equipo para irse cedidos. Vamos a estar mencionando todo esto y además de quién es el futbolista por el cual River estaría haciendo un nuevo intento ahora en el cierre del periodo de transferencias. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar justamente con la probable formación alternativa que estaría parando el muñeco mañana para intentar conseguir los 3 puntos frente a Huracán y seguir prendido en los primeros puestos de esta liga profesional. En primera instancia estarían descansando entre 9 y 10 futbolistas en relación al equipo que presentó Gallardo para visitar Vélez el miércoles pasado. Es cierto que teniendo en cuenta el muy bajo rendimiento de la mayoría de los jugadores, seguramente el entrenador realice varias modificaciones porque no tendría ningún sentido premiar a los mismos futbolistas que vienen de hacer un partido muy pero muy malo en el José Amalfitani durante esta semana. Es por eso que esta formación siempre va a estar atada a los jugadores que Gallardo piensa como titulares para el partido del próximo miércoles, aunque también hay que tener en cuenta que pueden suceder algunas circunstancias, como pasó por ejemplo con Nicolás de la Cruz, que iba a ser titular en Liniers el pasado miércoles y lamentablemente por un traumatismo que sufre en uno de sus tobillos no pudo estar desde el arranque. Veremos si sumará algún que otro minuto mañana frente a Huracán y después sí estará como titular frente a Vélez. La idea es que no esté desde el arranque mañana en Parque Patricios porque obviamente Gallardo lo tiene considerado como uno de los futbolistas iniciales para afrontar el cotejo en el Estadio Monumental. Aún así, existe la posibilidad que esté desde el principio también mañana para que juegue 2 partidos seguidos, pero en primera instancia mañana el muñeco pondría a todos futbolistas alternativos. Deberá cuidar a varios jugadores, deberá equilibrar los esfuerzos de los futbolistas que vienen jugando bastantes compromisos seguidos, y es por eso que mañana, frente a Huracán por la Liga Profesional, seguramente veamos un equipo totalmente alternativo. Repasando el probable 11, que obviamente no está para nada definido y Gallardo recién lo dará a conocer una hora aproximadamente antes del inicio del partido, Franco Armani será el arquero. Me parece que no va a hacer descansar al mejor arquero del país, teniendo en cuenta que no valdría la pena en este sentido. Si bien es cierto que puede llegar a tener alguna lesión, no tendría ningún tipo de valor que Armani pierda el ritmo futbolístico porque está teniendo un muy buen rendimiento, fue el único jugador destacado en el partido pasado ante Vélez, y es por eso que el muñeco quiere que haya al menos un futbolista de los habituales titulares desde el arranque. En la defensa, Marcelo Andrés Herrera estaría como lateral por la derecha. Puede existir la duda de que juegue Mamana si es que Gallardo considera a Herrera como titular en el partido ante Vélez, pero en principio, como Mamana es muy complicado que juegue 2 partidos seguidos debido a su físico, el ex San Lorenzo estaría de titular mañana justamente frente a Huracán. La dupla de centrales va a ser sí Jonathan Maidana y Leandro González Pires, y no descarto que si uno de los dos rinde favorablemente en el compromiso ante Huracán, sea titular el próximo miércoles ante Vélez, porque Héctor David Martínez está teniendo un nivel verdaderamente muy pero muy bajo y es probable que el muñeco quiera llamarle la atención y al mismo tiempo felicitar, o mejor dicho, darle un previo favorablemente tanto a Maidana o a González Pires si es que uno de los dos rinde de manera positiva ante el globo. El lateral izquierdo, acá no hay duda, va a jugar Elías Gómez, que es el suplente de Casco. En la mitad de la cancha Zuculini va a estar como titular, es el suplente claro de Enzo Pérez. A sus costados hay bastantes dudas porque va a depender exclusivamente de qué jugadores quiera poner el muñeco desde el arranque. A mi entender, Santiago Simón y Agustín Palavecino siempre han sido las primeras modificaciones y es por eso que los pongo desde el arranque. Pero si Rodrigo Aliendro está bien, ya voy a estar hablando de él porque ha habido una buena noticia en relación a uno de los refuerzos de River. Hoy también está Tomás Pochettino. Entre esos 4 nombres jugarán 2 en la mitad de la cancha, acompañados por Juan Fernando Quintero, que estará haciendo las veces de enganche adelante de estos mediocampistas. Y en la delantera, Lucas Beltrán jugará seguro porque Brian Romero va a descansar, y
y su acompañante puede llegar a ser Julián Álvarez si es que el muñeco lo considera físicamente estable como para volver a ser titular, y si no, en su lugar estará Ezequiel Barco, que jugó tan solo 45 minutos en Liniers y casi con seguridad no será titular en el partido del próximo miércoles en el Monumental. Y vamos ahora a hablar justamente de Rodrigo Aliendro, que el pasado miércoles ante Vélez tuvo su debut con la camiseta de River, pero lamentablemente también tuvo la mala suerte de tener que irse lesionado luego de ingresar. La mala noche futbolística del millonario fue opacada aún más por la desafortunada lesión de Rodrigo Aliendro. El ex Colón, que estaba jugando sus primeros minutos con el manto sagrado, hizo su debut oficial ingresando por José Paradela a los 15 minutos del complemento, pero tuvo que dejar la cancha 27 minutos después a raíz de un choque con Agustín Bolet, el mediocampista de Vélez, al disputar una pelota en el aire. El golpe del futbolista del Fortín hizo que Aliendro pierda la noción del tiempo y golpee su cabeza contra el piso sin poder cubrirse o amortiguar el golpe con el brazo o las piernas. Rápidamente ingresaron los médicos para atenderlo y el volante tuvo que irse de la cancha sostenido en ambos brazos porque no podía mantenerse de pie. La caída lo mareó y mucho y no tenía fuerza en las piernas ni para caminar por sí mismo. Por eso, de forma inmediata, fue retirado de la cancha y en su lugar ingresó Agustín Palavecino. En la conferencia de prensa post partido, donde el muñeco declaró que el equipo no podía jugar peor de lo que lo había hecho, Gallardo confirmó que Aliendro estaba estable y que iba a estar en observación en las próximas horas. La realidad es que el golpe que sufrió fue muy fuerte porque no es normal que un futbolista, a lo mejor por un simple choque, o por lo menos eso se ve en televisión, deje el campo de juego. Finalmente, el muñeco confirmó que el mediocampista estaba bien de este golpe, pero que iba, como dije, pasar toda la noche en observación debido a que podía llegar a sufrir algún efecto secundario, porque como vengo diciendo, no es normal que un futbolista por una caída termine siendo retirado del campo de juego. El número 27 fue llevado al sanatorio Finocchietto durante la noche para realizarse una tomografía y cerca de la 1 de la mañana regresó a la concentración de River en el Monumental con un buen estado en general. Por suerte, los resultados arrojaron lo que habíamos mencionado recién, que solo sufrió un fuerte golpe en el costado derecho de la cabeza, debajo de la oreja, y se entrenó durante las siguientes horas de forma liviana en el Estadio Monumental, aunque con el resto de sus compañeros, por lo que está a disposición para el partido de mañana frente a Huracán, y hay que ver si Gallardo lo considera o no como titular. Como dije, en la mitad de la cancha hay 2 lugares para 4 nombres. Palavecino, Aliendro, Simón y Pochettino se disputarán 2 de esos 4 lugares en la mitad de la cancha, y quién te dice, a lo mejor el que tenga un muy buen rendimiento pueda estar desde el arranque ante Vélez, porque Gallardo es de premiar la continuidad en cuanto a los buenos niveles. Veremos qué es lo que puede seguir haciendo Aliendro. El futbolista fue seguido de cerca durante las siguientes horas y no lo exigieron con actividades físicas muy cargadas, y es por eso que a mi entender me parecería raro que esté de titular frente a Huracán. Pero no hay que descartar nada porque hoy sábado el plantel volverá a entrenarse y mañana antes del partido seguramente Gallardo evalúe a todos los jugadores y ahí recién defina el once inicial. Y ahora vamos a hablar del tercer refuerzo de River, del futbolista que se va a convertir sí o sí en incorporación del más grande, más allá de lo que suceda en la serie ante Vélez por Copa Libertadores, porque se sabe que las posibilidades de que venga Luis Suárez son prácticamente nulas, si es que el más grande queda eliminado ante el Fortín el próximo miércoles. Pero en el caso de Miguel Ángel Borja ya está todo dado como para que sea refuerzo de River y en primera instancia sería el futbolista que va a reemplazar a Julián Álvarez. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo viaja Borja para sumarse al plantel del más grande? La novela por el delantero llegó a un final feliz para el millonario. Luego de varias idas y vueltas, finalmente Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil aceptaron la última oferta que elevó la institución de Núñez cercana a los 7 millones de dólares. Es una gran noticia para Marcelo Gallardo, que ya tiene 2 caras nuevas en el ataque, considerando el regreso de Lucas Beltrán, proveniente de Colón de Santa Fe, para reemplazar, como dije recién, a Julián Álvarez, que el próximo miércoles estará disputando su último partido en su primer ciclo como futbolista de River. Estará, como ya sabemos, viajando rumbo a Inglaterra para sumarse al Manchester City. Volviendo a Borja, pese a que lo que más duró de la negociación ya transcurrió, todo el mundo River se pregunta ¿cuándo viaja Borja para sumarse al millonario? Porque si bien es cierto que el muñeco no lo va a poder tener en cuenta porque no está anotado en la lista de buena fe para el partido de vuelta ante Vélez, hay que tenerlo ya porque tiene que adaptarse al fútbol argentino y porque seguramente necesite
ese proceso de conocimiento antes de finalmente hacer su debut oficial. Es muy complicado que Gallardo en el primer partido que lo tenga a disposición lo ponga desde el arranque, más allá de que físicamente, según él, se encuentra impecable. Según la información oficial, Borja se sumará a River una vez finalice todas las cuestiones burocráticas que debe realizar con Junior todavía en Colombia. Los abogados del más grande están trabajando en el tema, tratando de cruzar los últimos papeles para que el colombiano pueda viajar cuanto antes. Solo es cuestión de horas, la idea es que transcurra durante este fin de semana. De hecho, en primera instancia iba a hacerlo ayer viernes por la noche. Cuando estoy grabando este video todavía no ha viajado, pero a lo mejor ya está en el avión rumbo a Argentina, pero si no, seguramente lo haga durante el transcurso de este sábado o a más tardar mañana domingo. Si bien no podrá estar presente en el campo de juego en el partido del próximo miércoles ante Vélez, seguramente esté presenciando el compromiso junto a los futbolistas que no van a estar a disposición de Gallardo para el partido que hasta ahora es el más importante del semestre. Daba la sensación de que la negociación podía llegar a complicarse, pero la mejora económica de River y la presión del jugador terminaron destrabando la operación. Borja es el tercer refuerzo del millonario y es inminente su viaje al país para sumarse al más grande. Una vez arribado a la Argentina, el delantero colombiano se someterá a la lógica revisión médica y firmará en el Estadio Monumental un contrato por 3 años hasta mediados del 2025. Para hacer una conclusión, el club de Núñez abonará una cifra cercana a los $7 millones que se repartirán partes iguales entre Junior y Palmeiras, cada uno dueño del 50% del pase del goleador cafetero, por lo que a River le corresponderá el 100% tanto de los derechos económicos como el 100% de los derechos federativos. Y ahora toca hablar de un futbolista que se había ido, volvió, pero ahora nuevamente le toca irse porque está en la clara búsqueda de continuidad en el fútbol de primera división y es por eso que ya ha firmado su nuevo contrato con su nuevo equipo. Estamos hablando de Tomás Lecanda, que volvió a partir luego de haber regresado. El central firmó su vínculo y fue presentado como nueva incorporación de Aldo Civi de Mar del Plata, equipo de primera división, pero que necesita sí o sí sumar puntos para no irse al descenso al final de esta liga profesional. Está muy pero muy complicado, está anteúltimo en la tabla de los promedios, pero aún así tiene chances de salvarse y Tomás Lecanda sería una de las opciones para el entrenador Leandro Somoza a la hora de rearmar la zona defensiva del equipo. River continúa dándole salida a los jugadores que no van a tener demasiadas chances con Marcelo Gallardo. El primero en irse fue Cristian Ferreira, quien firmó hace unos días su préstamo con Newell's Old Boys, y ahora se confirmó la partida de Tomás Lecanda, que en un principio, si todo se hubiera dado como el propio jugador y el millonario querían, no tendría que haber vuelto en primera instancia porque debía seguir estando a préstamo en Barraca Central, pero recordemos que el defensor rescindió su vínculo con el Guapo ante la falta de minutos, volvió al millonario hace aproximadamente una semana y obviamente iba a ser nuevamente cedido porque el muñeco no lo iba a tener en cuenta debido a la gran cantidad de centrales que hoy por hoy tiene el plantel del más grande. No era lógico que el futbolista volviera a sumarse a la reserva luego de ya haber sido considerado en la primera división de un equipo de la máxima categoría y obviamente también esto podía llegar a tapar a otros futbolistas más jóvenes en el plantel de tercera división de River. El jueves por la mañana Lecanda fue presentado en Aldo Civi, equipo en el que recientemente asumió Leandro Somoza como entrenador y ya se puso en las órdenes del DT. El acuerdo, que esto es muy importante, es a préstamo por un año, es decir, hasta el 30 de junio del 2023. Esto es sin importar si Aldo Civi desciende al final de esta temporada y a lo mejor el próximo año está en la Primera B Nacional. No dependerá exclusivamente de Lecanda salir o no del club, más allá de que pueda rescindir su vínculo como lo hizo con Barracas. El préstamo es sin cargo, sin opción de compra y con una cláusula de repesca a principios del año que viene en caso de que River quiera volver a contar con el futbolista, pero eso dependerá exclusivamente de los minutos que pueda llegar a tener el jugador y su nivel dentro del campo de juego. Los otros futbolistas que todavía están a la espera de conseguir destino son Nahuel Gallardo y Tomás Castro Ponce, que también rescindieron sus respectivos préstamos. El hijo del muñeco lo hizo con Colón y Tomás Castro Ponce hizo lo propio con Godoy Cruz, mientras que el tercero, Franco Camargo, lateral derecho de la reserva, que extendió su contrato con River, pero que ya tiene una edad lo suficientemente avanzada como para empezar a sumar minutos en primera división y no sirve que siga jugando en la reserva de River. Y es por eso que están esperando cerrar un préstamo con Platense de 18 meses sin cargo y sin opción de compra. Pero volviendo a Lecanda, recordemos que debutó en la primera de River el día, o mejor dicho, la noche en la cual el millonario derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores del año pasado, cuando Enzo Pérez tuvo que estar en el arco y no hubo futbolistas en el banco de suplentes a causa del gran brote de COVID que azotaba el plantel por aquel entonces.
Después de aquel compromiso y del posterior ante Fluminense, que fue la última jornada de la fase de grupos, no fue tenido en cuenta en muchos partidos por el muñeco, volvió a jugar en la reserva y es por eso que a principios de este 2022 se decidió que se vaya a préstamo para sumar minutos. En Barracas lamentablemente no le fue bien, ojalá que Ronaldo sí pueda cumplir todos sus objetivos. Y ahora vamos a hablar de otro futbolista que se va, aunque en este caso es un jugador que ya sabemos desde hace bastante tiempo que no iba a seguir en River. Nos referimos a Fabrizio Angileri porque el 30 de junio, hace 2 días, finalmente terminó su vínculo oficialmente con el más grande. Desde ayer viernes se quedó con el pase en su poder a la espera de poder firmar en primera instancia con algún club del exterior. Esa es su idea, no quiere que le pase algo parecido a lo que le sucedió a Benjamín Roheiser, que en un principio no había firmado su renovación con River porque pretendía un contrato muy alto, no consiguió club en el exterior y ahora está jugando en Estudiantes de La Plata, donde va a ser tenido en cuenta, está jugando la Copa Libertadores, pero está claro que en primera instancia ese no era su objetivo principal. Después de haberse estado entrenando apartado del plantel durante varios meses desde enero por no haber llegado junto con su representante a un acuerdo con la dirigencia de River en la renovación de su vínculo, el futbolista finalmente terminó su relación contractual con el más grande y ya es jugador libre. Ni el hincha más pesimista hubiera imaginado este final para un jugador que se había ganado en un momento decididamente su lugar en el 11 titular. No fue una baja fácil de reemplazar para Marcelo Gallardo. Si bien es cierto que una vez se conoció la noticia de que Angileri iba a quedar colgado, los hinchas más o menos que lo dejaron un poco de lado sabiendo que River se reforzó, trajo a Elías Gómez para ocupar su lugar, pero está claro que el muñeco sintió la baja del futbolista en cuestión porque fue muy pero muy importante, sobre todo en el último año. Angileri es un jugador que había empezado con el pulgar para abajo para la mayoría de los hinchas, pero que se terminó ganando un lugar no solamente en los hinchas en cuanto a su consideración futbolística, sino que también por momentos había superado a Milton Casco en la consideración de Marcelo Gallardo. River luchó y mucho con Godoy Cruz para comprarlo y cumplirle el pedido al muñeco. Ante la salida de Marcelo Sarachi en su momento, terminó adquiriendo el 80% de Angileri en $2.230.000. 3 años y medio después, el defensor se va por la puerta de atrás y sin dejarle ni un centavo al club. Tanto él como Roheiser negociaron con la dirigencia de River las extensiones de sus respectivos contratos a principios de este año. Cuando el hermetismo parecía no romperse, Gallardo y los dirigentes, estamos hablando del presidente Jorge Brito y del vicepresidente Matías Patanián, se pronunciaron al respecto para defender la postura del club, dejando en claro que hicieron todos los intentos para que los jugadores en cuestión no se fueran libres, pero no hubo forma de llegar a un entendimiento en lo económico. Por eso, la dirigencia, con el aval del muñeco, lo bajó de la pretemporada de verano que realizó el plantel en San Martín de los Andes, y no solamente que no jugaron nunca más, no formaron parte de ninguna concentración, ni tampoco se entrenaron a la par con el resto de sus compañeros, ni en el River Camp ni en el Estadio Monumental. Volviendo a Angileri, en su paso por el Millonario, que de ahora en más será recordado de una manera no muy feliz, sobre todo por el final, Angileri disputó 69 partidos, hizo 4 goles, dio 11 asistencias y ganó 5 títulos. La idea del defensor en un principio es continuar su carrera en el fútbol europeo, veremos si puede confirmar esto en los próximos días. Hace varios días que suena con fuerza en el Getafe de España, pero por ahora no hay nada confirmado. Lo que sí es un hecho es que en el corto plazo no va a volver a ponerse la camiseta de River. Y ahora vamos a hablar de una cuestión que todavía no es definitiva, pero que de a poco se va confirmando. Obviamente todavía falta bastante y no se puede terminar de definir nada, pero lo que sí se puede ya confirmar es que en primera instancia River no usó las primeras 2 opciones de compra para adquirir definitivamente el pase de Tomás Pochettino. Recordemos que el mediocampista está a préstamo desde el Austin FC de la Major League Soccer hasta el 31 de diciembre de este año, aunque teniendo en cuenta que este es un año muy pero muy especial porque a fines de octubre se acaba tanto la competencia oficial en el ámbito local como en los torneos continentales, se puede decir que el préstamo de Pochettino durará 4 meses más porque a fines de octubre definitivamente se terminará todo. El exjugador de Talleres de Córdoba y que hizo las divisiones inferiores en Boca, arribó cedido por un año desde los Estados Unidos con un cargo de $600.000, 2 cláusulas por objetivos que el volante ya cumplió, River pagó $100.000 más por cada una de ellas, y varias opciones de compra, algunas que se tenían que utilizar ahora en junio del 2022 y otras que podrían efectuarse en diciembre. Pochettino lleva 15 partidos disputados con el manto sagrado, la mayoría
en el primer semestre de este 2022. Marcó un solo tanto, fue ante Sarmiento en la anteúltima fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, con un golazo inatajable en la recordada goleada por 7-0 en Junín. Marcó el primero de los 7 tantos que terminaría convirtiendo el millonario en aquella noche, y fue justamente en ese lapso de tiempo, sobre el cierre del torneo anterior, en donde tuvo algunos compromisos como titular, pero nunca terminó hasta ahora de afianzarse en el equipo, y hoy es decididamente suplente. Recuerdo que estuvo desde el arranque, por ejemplo, también en el partido contra Fortaleza en Brasil, en el empate 1-1, donde le hicieron el penal que posteriormente terminaría marcando Enzo Fernández para decretar la igualdad en ese partido disputado en Brasil. River tenía la posibilidad de comprar hasta el 30 de junio, fecha que ya se cumplió el pasado jueves, el 50% de su pase en $3 millones o el 100% de su ficha es $5,5 millones de la moneda estadounidense, descontándose en ambos casos los $600.000 que costó el préstamo en primera instancia. Dicha posibilidad ya fue descartada porque la dirigencia decidió no hacer uso de ninguna de estas dos opciones de compra, y habrá que ver qué es lo que sucede más adelante. Esperarán hasta diciembre para definir el futuro del mediocampista, y todo va a depender del nivel que muestre en estos 4 meses antes de que termine la competencia previa al Mundial de Qatar, y también obviamente de la opinión de Marcelo Gallardo. A fin de año también puede comprar el 50% o el 100%, pero los montos son más elevados. Serán 6 millones por la totalidad de su ficha o 3,5 millones por la mitad de su pase. Hasta que Pochettino no levante su nivel y vuelva a ganar su lugar en el equipo, parece difícil que pueda quedarse en Núñez más allá de diciembre. Pero como vengo diciendo, todavía tiene margen de mejora. Hay bastantes partidos, ojalá que River pueda seguir en la Copa Libertadores como para que pueda seguir demostrando, y obviamente la Liga Profesional es un objetivo muy importante, sobre todo para los futbolistas que no son habitualmente titulares. Pochettino deberá demostrar en estos meses que es merecedor de continuar en River, y si eso sucede, la dirigencia hará el esfuerzo económico siempre y cuando Marcelo Gallardo estén de acuerdo en seguir contando con el futbolista. Y para finalizar vamos a estar refiriéndonos al nuevo intento, el último de todos que podría llegar a estar haciendo en el inicio de esta semana River por Valentín Castellanos. Obviamente esto no está para nada confirmado, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones que se han dado, sobre todo en este último mes, podría llegar a realizarse este último intento por el atacante. Cuando parecía que estaba totalmente descartado, la posibilidad de que Valentín Castellanos sea jugador de River ha resurgido a partir de las transferencias concretadas por el club de Núñez en el último tiempo. La capacidad goleadora y su corta edad, tan solo tiene 23 años, convierten al atacante en un jugador muy atractivo y con alto valor de reventa futuro, por lo que la dirigencia de River estaría dispuesta a mejorar su oferta hasta los $12 millones más un plus por objetivos. Recordemos que el New York City, que es el dueño de su pase, había pedido alrededor de 15 millones de la moneda norteamericana como para liberar al futbolista en el último periodo de transferencias y también en el inicio de este, por lo que no sabemos efectivamente si esto va a alcanzar. Castellanos acumula 11 goles en los 20 partidos oficiales que disputó este año con el equipo norteamericano, club que también ha tenido ofertas de Brasil y de la Premier League. En el caso del conjunto brasileño fue Palmeiras, quien hizo un buen ofrecimiento de alrededor de $10 millones, pero el conjunto sudamericano, que ya triunfó en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 3-0 en condición de visitante sobre Cerro Porteño, terminó contratando a Miguel Merentiel y a José Manuel López, por lo que no va a hacer un nuevo ofrecimiento por Castellanos, mientras que por parte de los dos equipos ingleses que preguntaron por él, que fueron el West Ham y el Leeds United, al no contar con pasaporte comunitario decidieron desistir de la operación, más allá de que los números que ofrecían eran parecidos a los que pretendía el New York City. En las últimas horas resurgió el interés de River por Castellanos, quien ya ha manifestado que le gustaría tener su primera experiencia en el fútbol argentino y obviamente ser dirigido por Marcelo Gallardo. El delantero mendocino, que se desempeña en la Major League Soccer y que fue el goleador absoluto de los Estados Unidos el año pasado, es la verdadera ambición del muñeco desde el mercado de pases anterior, por quien incluso ofertaron una exorbitante cifra de $10 millones, pero fue rechazada debido a que el equipo norteamericano, como dije, pretende 15 millones en un solo pago, y River pretendía pagar de esos 10 millones 5 en una sola cuota y 5 posteriores en objetivos. En los primeros días de este libro de pases, River volvió a la carga por Castellanos, pero nuevamente las exigencias económicas del equipo estadounidense frenaron todo tipo de ilusión para que el conjunto millonario pudiera quedarse con él.
Y cuando parecía que esa novela había llegado ya a su desenlace y que los caminos de Castellanos y de River iban a estar distanciados, por lo menos hasta el siguiente periodo de transferencias, el nombre del mendocino volvió a estar rondando los pasillos del Monumental durante los últimos días. Marcelo Gallardo insiste puertas adentro para que hagan el esfuerzo de contar con él en el plantel, pero aún no elevaron ninguna oferta nueva, por lo que por ahora sería un sueño del entrenador más que una realidad. Pero lo cierto es que una vez más se reactivó la novela de Castellanos. Con el dinero que al millonario le ingresó entre las salidas de Julián Álvarez y la inminente venta de Enzo Fernández al Benfica, habrá que ver si los dirigentes le cumplen el deseo de Gallardo, aunque obviamente también están esperando la respuesta definitiva del uruguayo Luis Suárez. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a todo lo que hablé en este video, en cuanto al probable equipo para enfrentar mañana a Huracán, parecería una formación poco importante teniendo en cuenta la gran relevancia que tiene el partido del próximo miércoles ante Vélez, pero no hay que descartar que el futbolista que pueda llegar a tener un buen rendimiento en el compromiso ante Huracán pueda llegar a estar como titular frente a Vélez, porque uno supone por ejemplo que Brian Romero va a descansar porque va a estar desde el arranque frente a Vélez, pero si Beltrán tiene un muy buen rendimiento no hay que dejar de lado que pueda estar de titular el próximo miércoles compartiendo delantera con Álvarez, lo mismo alguno de los dos centrales, tanto Maidana como González Pires, por lo que el partido de mañana por la noche frente al Globo es un compromiso muy pero muy importante. Y en cuanto a los refuerzos, Borja debería estar viajando al país durante este fin de semana, será el tercer refuerzo de River y esperemos que pueda rendir al máximo tal como lo ha hecho sobre todo el Junior en Atlético Nacional, donde su capacidad goleadora lo ha hecho tener muy buenos números, y veremos qué es lo que sucede en el futuro, sobre todo en el partido con Vélez. Será muy importante para saber si la llegada de Suárez o no a River puede terminar de concretarse. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.